Buenas tardes a todos. Son justo las 12:30. Como el programa es de esta mañana apretadito, tengo primero la intervención que voy a empezar yo y luego va a haber una mesa redonda con las experiencias de algunos compañeros vuestros que ya terminaron el TFG. Vamos a empezar ya, si os parece. Me acerco el micrófono, vale. Hoy es un día un poco especial en la facultad porque tenemos problemas técnicos. Nos han amenazado con cortes de luz. Eso hace que el proyector, la grabación en streaming se puedan ver muy comprometidos por si hay un corte de luz que se estropean los aparatos. Entonces, nos estamos arreglando así como con buena disposición. Haremos una grabación, luego la colgaremos. En lugar de ser en directo, pues bueno, estará ahí disponible para los alumnos que no hayan podido venir, los de tarde, por ejemplo. Y, por otro lado, el PowerPoint no ocupará, como veis, la pantalla completa, pero el apaño que nos han hecho los técnicos estupendos de la facultad me parece fantástico. Yo, de todas maneras, el PowerPoint lo voy a colgar en la página web de la facultad, la mandaré a delegación de alumnos, está a vuestra disposición, ¿vale? No tenéis que coger apuntes si no queréis. También tengo un folleto que se ha publicado, se encargó al final del curso pasado para que las imprentas en verano que cortan y tal, lo tuvieran para principio de curso. El problema está que ahora en septiembre, finales de septiembre, la Universidad de Sevilla cambió la normativa. Entonces, el folletito se nos ha quedado un poquito desfasado en algunos puntos. Entonces, nos hemos entretenido en hacer una hojita, una especie de fe de ratas, donde se corrigen los principales puntos que cambian, para no tirar todos los folletos a la basura. Entonces, luego os repartiremos unos folletos a todo el mundo, pero pensad que tiene el papelito que tenéis que mirar, porque algunas cosas están según la normativa antigua. Bueno, pues empiezo a hablar. La primera información que encontramos, la encontramos en la web. En la web está primero el elemento que nos ayuda a saber si podemos matricularnos o no, que es el cálculo de los créditos que tenemos que haber superado, el 70% de la carrera, del grado, para podernos matricular de la asignatura del TFG. Y hay otra serie de cosas como los calendarios, los anexos, la normativa, etcétera, que está publicado en la página web. Solamente entramos en la página web pinchando en cualquiera de los grados, entramos en la página de la FECON, pinchamos en cualquiera de los grados, en los links que están arriba, periodismo, publicidad, comunicación audiovisual, y bajamos un poquito esa pantalla, encontramos trabajo fin de grado, y ahí está toda la información, ¿de acuerdo? Ahí está, entre otras cosas, la normativa, que yo no me voy a centrar en ella porque está ahí publicada, pero sí desgloso algunas cosas a lo largo de esta charla. Hasta ahora está la normativa antigua. Nos falta un paso solamente para la normativa nueva. El otro día, en Junta de Facultad, terminamos el proceso de aprobar la normativa en esta facultad. Todas las comisiones han sido superadas, la Junta de Facultad la aprobó por unanimidad, pero ahora tiene que pasar al rectorado que le den el ok. Normalmente eso es un mero trámite y no tiene problemas, pero claro, para la convocatoria de diciembre no llegamos. La convocatoria de diciembre va a seguir con la normativa antigua y ya la de junio y septiembre del año que viene, que será la de casi todos, se regirá con la normativa moderna, con lo cual yo voy a hablar de la normativa nueva, la que empieza ahora, ¿vale? El TFG, pues, no es más que un trabajo que tiene que realizar el estudiante, guiado por un tutor, donde aplicar lo que ha aprendido a lo largo de la carrera, a lo largo del grado. No es más que una asignatura de 6 créditos, equivalente a 150 horas de trabajo, como las demás. El TFG es una asignatura más. No es una tesis doctoral, no es un trabajo fin de máster que tiene cierto peso y relevancia, es una asignatura como las demás. Tiene una dinámica distinta y es lo único que nos hace reunirnos en este sitio para explicar ciertas cosas. Me puedo matricular del TFG cuando se ha superado al menos el 70% de los créditos de la titulación. Si tenemos asignaturas pendientes, si hemos dejado cosas atrás, a veces no nos llegan las cuentas. Si no nos llegan, tendremos que esperar un poquito. Pero el alumno que ha superado eso, al principio de cuarto curso, puede matricularse de la asignatura de TFG. Si no se ha superado, ¿qué pasa?
En muchas ocasiones, pues que tienes que esperar un año. En otros, resulta que el alumno se presenta en diciembre y aprueba una serie de asignaturas que le permiten llegar a ese 70%. No pasa nada, se abre un periodo de ampliación de matrícula y el alumno se puede matricular del TFG en segunda instancia, como el TFG es una asignatura del segundo semestre, no pasa nada, va al ritmo de los compañeros. Se matricula un poco más tarde, es lo único, ¿de acuerdo? El trabajo fin de grado se puede hacer individualmente o en grupo. En la normativa nueva especifica que no se pueden hacer trabajos de investigación en grupo y que solo en alguna facultad se puede permitir que haya trabajos en grupo. Nosotros ya con la normativa vieja nos peleamos en el rectorado para que nos dejaran actuar en grupo, porque un corto, por ejemplo, o muchas cosas del audiovisual no se pueden hacer de forma individual. Entonces, a nosotros sí nos dejan, sobre todo que sí son trabajos técnicos, que requieren elementos técnicos, elementos creativos, nos dejan que actuemos 2 o 3 personas y que no sea solo uno. Los de investigación, ellos prefieren, en el rectorado prefieren. Entonces, bueno, hasta ahora algunas veces se ha pasado, porque eran investigaciones como complejas, y se ha pasado que no sea solo un alumno, sino que se puedan hacer por varios. Y se ha aceptado. Pero yo recomiendo que para que no vayamos en contra de la normativa del rectorado, pues si alguno lo que quiere hacer es investigación, que se plantee una investigación más cortita y de forma personal. Estoy hablando de trabajo de investigación, de trabajo creativo, bueno, precisamente porque hay varios tipos de TFG. Hay lo que es un trabajo de investigación, el trabajo de investigación es más complejo, requiere un entrenamiento en los métodos de investigación. Haremos una charla dentro de unos días que orientemos a la investigación, ya haremos publicidad. Después podemos hacer trabajos de revisión bibliográfica, de recopilación de datos, etcétera, etcétera, como mucho menos investigadores y más de búsquedas, de documentación, cosas así. Y por otro lado está el trabajo creativo. El trabajo creativo puede ser de distintos tipos, puede ser audiovisual, periodístico, publicitario, y requiere una memoria donde se reflexione sobre qué competencias aprendidas en el grado estamos poniendo en marcha. Es decir, no solamente es hacer un cortometraje, sino reflexionar sobre los elementos del cortometraje que hemos trabajado en cuanto a guión, en cuanto a narrativa, en cuanto a producción, en cuanto a realización, todas esas asignaturas que nosotros hemos hecho en la carrera, en periodismo, en publicidad, igual. Entonces, trabajo creativo siempre con memoria, una memoria explicativa, una memoria como teórica. El tutor. El tutor estamos ahora con los plazos todavía en marcha, porque será alguien importante a la hora del trabajo fin de grado. Para asignar el tutor se abre un plazo, como os digo, está abierto en estos momentos, se publica en la oferta de profesores y en ese plazo el alumno elige sus tres favoritos para incluirlos en el anexo número 1, entregar el anexo número 1 o bien en secretaría o bien a través de la web, a través del correo electrónico dfcon2@uces, y una vez que finaliza el plazo, nos reunimos en la comisión y buscamos la manera de resolver que todos los alumnos tengáis un tutor. Me podéis preguntar, como a veces ocurre, yo tengo un profesor favorito, me cae muy bien, yo le caigo bien, le interesa mi trabajo, he hablado con él y quiero que sea mi tutor. No. Esto no lo permite el sistema, no lo permite porque somos muchos y sois muchos. Este año os habéis matriculado el TFG 615 alumnos y hay pocos profesores, entonces todos tenemos que competir con el mismo criterio y con un criterio justo, no de amiguismo, es mi vecino o me cae bien. Entonces, no se puede elegir el tutor, se puede decir las preferencias a través del anexo. ¿Cómo se asigna el tutor? El tutor se asigna con el expediente académico. Una vez que se han entregado todos los anexos 1, en secretaría ponen la nota del expediente a cada alumno, se ordenan por expediente, de mayor a menor, el de mayor expediente,
el tutor que ha puesto en primer lugar se le asigna directamente y al tutor se le quita una plaza. Se coge el siguiente, se busca también el primero. Los que tienen más expedientes tienen más posibilidades de que el primer tutor elegido sea el asignado, como mucho el segundo, los de expediente menos hasta incluso el tercero, pero habrá personas que no le llegue la nota. No le llegue la nota y no puede elegir ninguno de los tres. ¿Se le asigna uno arbitrariamente? No. Se vuelve a abrir una segunda ronda. Sale una nueva convocatoria con todos esos profesores que no han completado sus plazas y el alumno vuelve a rellenar el anexo 1 diciendo de los que han quedado cuál les gusta más. Por eso os digo siempre que seáis realistas. Si no tenéis muy buena nota, no pilléis a los profesores que ya por compañeros sabéis que van a pedir todo el mundo. Hay profesores que os han dado clases recientemente, que conocéis más, que os caen bien y que eso se sabe. Hay profesores más populares que otros. Entonces, si no tenéis muy buena nota, intentad que en el anexo 1 no pongáis los 3 más populares, porque esos se van a quedar completos. Sus plazas se van a quedar completas en un determinado momento. Y en el rectorado no nos permiten que tutoricemos todos los TFG que queramos. Hay un máximo, hay un tope. Entonces, cada profesor tiene como máximo 6 plazas. Por ahí veo a un chico levantando la mano, pero vamos a dejar las preguntas para el final, ¿de acuerdo? Si yo voy a trabajar en grupo y tengo una nota media muy distinta a la de mi compañero, ¿qué se hace? Pues la media. Son 3 o 2, se suman, se dividen entre 3 y esa nota es la que compite. ¿Vale? Muy sencillo. Resulta que han salido 3 listas de TFG, una para periodismo, otra para publicidad y otra para comunicación. Y hay un profesor que sale en la lista de comunicación que me encanta, que me da clase, que yo estoy en periodismo y me encanta y quiero pedirlo, pero no está en mi lista, no se puede pedir. Tenéis que centraros en vuestra lista. Es muy complicado sacar tutores para todo el mundo, muy complicado. Los profesores estamos como muy saturados de trabajo, estamos siempre, los departamentos tienen como la mínima atención del rectorado para esta asignatura y entonces no siempre hay tutores suficientes. Yo intento ampliarlos, alargarlos, presionarlos, pues casi obligar a los profesores o animarlos a que aumenten sus plazas, a que siempre ofrezcan 6, pero no siempre lo consigo y no puedo poner una pistola en el pecho. Entonces es muy complicado. Yo intento ajustar el número de alumnos matriculados en publicidad, en periodismo y en comunicación al número de tutores que ofrezco y por eso no se puede ir cambiando porque se me desequilibran las listas y puede ser que alumnos se queden sin tutores al final. El caso de un alumno repetidor que ya tuvo un tutor. No tiene, si está contento, está trabajando, dejó la asignatura porque no le dio tiempo o por lo que fuera y quiere seguir con el mismo tutor, no hay ningún problema. No hay que rellenar anexo 1, se sobreentiende que sigue con él y sigue trabajando sin problema. No tiene que hacer nada. Si el alumno no está contento, si el profesor le ha dicho, oye, no me apetece seguir dirigiéndote porque no nos entendemos o porque el alumno no sé, lo que sea, pues rellena el anexo 1 de nuevo. Al hacer una nueva matrícula, tiene derecho también a un nuevo tutor. Entonces, si está descontento con el tutor o le apetece cambiar o le apetece probar otro, pues se mete en la lista y ya está. Lo único que no puede volver atrás. Si el que le toca le gusta menos, no podemos hacer un intercambio. Ya se queda con el segundo. Bueno, una vez que se tiene el tutor, ¿qué hay que hacer? Yo tengo tutor ya dentro de unos días, durante el mes de noviembre, muchos de vosotros tendréis un tutor asignado. Hay que tener en cuenta que el TFG es una asignatura del segundo semestre. No están obligados los tutores a atenderos antes del segundo semestre, pero siempre hay gente para todo. Entonces hay alumnos que quieren empezar antes y hay profesor que no le importa que el alumno empiece antes, pues a leer cosas, a buscar bibliografía, a pensar en el tema, pues alguna cosa. Una vez que yo tengo el tutor, soy libre de dirigirme a él y de preguntarle, pues abiertamente, ¿es posible trabajar ya? ¿O puedo ir haciendo algo? ¿O es conveniente que haga algo? ¿O simplemente es usted mi tutor o eres tú mi tutor y nos veremos al principio del segundo semestre? Pues también. Tenéis libertad en ese sentido. El tema que decidáis con el tutor, antes en la normativa vieja había que comunicarlo al vicedecanato de ordenación, ahora ya no, es una cosa vuestra, entre el tutor y el alumno. Si el tutor propone un tema y el alumno lo acepta y empezáis a trabajar, incluso lo queréis cambiar a mitad del semestre, no es problema, es una cosa vuestra con el tutor, no hay que comunicarlo al vicedecanato.
Lo que sí es importante que respetéis los plazos. Es decir, si el tutor os marca unos objetivos, entregar el índice del trabajo, leeros una serie de libros, lo que sea, en unos determinados plazos, hay que cumplirlo. Hay tutores que están más encima, otros que dejan más libertad, pues como en las asignaturas. Hay profesores que exigen asistir a clases, otros que dejan libertad. Pues bueno, pues igual encontraréis tutores que os van a marcar ritmos diferentes y no pasa nada. No somos máquinas que nos den las mismas instrucciones. Esto ya lo he dicho. Las convocatorias. ¿Qué convocatorias tengo? Pues a ver, la primera vez que nos matriculamos, puesto que en las asignaturas del segundo semestre tenemos la posibilidad de presentar el trabajo en junio o julio, siempre cae o los últimos días de junio o los primeros de julio, y en septiembre. Esa es la primera opción que tenemos en la primera matrícula. En la segunda matrícula ya tenemos la posibilidad de examinarnos en diciembre. Pero si yo me matriculo ahora a principio de curso, mientras me dan el tutor, no me dan el tutor, no tengo la posibilidad de diciembre, además no se ha cursado. Entonces, el alumno que hace segunda matrícula sí se puede presentar en diciembre, pero con primera matrícula no. Si, igual, si es la primera vez que me matriculo, pero no me matriculé del TFG, hice todo cuarto, he hecho todo cuarto bien, pero dejé el TFG porque no me iba a poder dedicar tiempo, pues tengo que esperar hasta junio, ¿vale? Si queréis optar, dejar el TFG y presentaros en diciembre, una vez que ya estáis matriculados y queréis presentaros en diciembre, tiene que ser segunda matrícula. No podéis dejar esa asignatura sin cursar y presentaros el año que viene, matricularos el año que viene y presentaros en diciembre. Eso es imposible, no nos deja el rectorado, no es cosa nuestra. Las fechas del curso presente, el 17 y 18, están publicadas en la web. El primer paso que hay que seguir, después ya del anexo 1, que es lo del tutor, que termina creo que mañana pasado, sería la presentación del anexo 2. Antiguamente este anexo se llamaba 3, ahora es el anexo 2. Es el anexo que nos permite presentarnos al examen, a la presentación, a la defensa del TFG. Es un anexo muy importante para elaborar los tribunales, para organizar los calendarios de defensa. Entonces, este anexo no se nos puede pasar, que no se nos olvide esa fecha del 7 hasta el 7 de junio. Se puede presentar ese anexo, hasta el 7 de junio, es decir, fecha tope 7 de junio. Los demás están todos publicados, todas estas fechas publicadas. Veis que este año las defensas en julio serán del 2 al 5. Por favor, no cojáis un billete de avión para esa fecha. El TFG no se puede defender por poderes, ni por Skype. Soy 600 alumnos, no tengo posibilidad ni de wifi, ni de pantallas, ni de nada para dar a todos la misma posibilidad. Entonces, el TFG es presencial, como otro examen cualquiera. El alumno tiene que venir. Y puede venir en junio, o en julio, o puede venir en septiembre. Pero las fechas están publicadas desde antes de final de curso, con lo cual se reservan. No se coge un avión, no se van a visitar a los amigos, no hacemos un viaje de Erasmus porque tengamos que hacer pues, una última visita para recoger el piso, lo que sea. Nos reservamos esos días, son 3 o 4 días y no pasa nada. Pero es importante que os lo reservéis, que después venís con, es que saca un billete de avión, ¿qué hago? Y es una presión para mí, pero la normativa no me deja hacer otra cosa. Las extensiones del TFG dependerá de vuestro tutor. Vuestro tutor va a guiaros. Hay tutores que están un poco despistados y no saben, y entonces pues yo doy una orientación, una extensión entre 30 y 60 para trabajos de investigación o de recopilación. Los creativos son mucho más libres, pero el tutor os va a decir la última palabra. No hay una normativa que diga que tenga que tener tantas páginas con un tipo de letra, con un espacio, etcétera. Eso no existe. El tutor tiene libertad porque cada tema es un mundo y cada tema necesitará unas páginas. No es lo mismo un trabajo que presenten 3, que necesitará más contenido, un trabajo que presenten 2 o un trabajo que presente una única persona que, por supuesto, sus 150 horas cunden menos que las 150 horas de 3 personas sumadas.
La memoria explicativa, como he dicho, siempre hay que hacerla cuando hay un trabajo creativo. Siempre hay que completarlo con una reflexión en torno a todos los elementos del proceso creativo, relacionándolos con contenidos del grado. La portada la podéis hacer en plan libre, una vez que lo encuadernéis, el trabajo de fin de grado podéis encuadernarlo como queráis, más creativo, más serio, con una portada más sencilla, más económica, muy sencilla y muy económica, no hay ningún problema. Es decir, no se va a valorar que la portada, o no se va a exigir que la portada tenga colores, tenga pastadura, un poco de forma libre. Esto es muy importante, el tema del plagio. Ha habido ya algunos problemas y la universidad lo tiene como algo muy serio. De hecho, en la normativa nueva os hacen firmar una hoja donde vosotros tenéis que confirmar que no hay plagio, que habéis citado todas las fuentes a las que habéis acudido. Siempre que hay, para hacer un TFG nadie se inventa nada, es decir, todos acudimos, cada vez que hacemos un TFG, un artículo, cualquier cosa, acudimos a fuentes documentales. Con citarlas es suficiente. Lo que no se puede es apropiar de lo que ha escrito otro. Apropiarnos de lo que ha escrito otro no. La universidad además se gasta mucho dinero en un programa antiplagio que detesta. Yo solo tengo que meter el trabajo de mis tutorizados en ese programa y me dice, tiene un 70% de cosas copiadas de otros libros o manuales. Entonces, tomaros en serio lo del plagio. No vale copiar y pegar. Se puede acudir a fuentes, asimilarlas, citarlas, al pie de la letra entrecomillada, si son las ideas sin entrecomillas, pero con la referencia. Ya os digo que dentro de unos días haremos una charla donde se os oriente sobre la investigación, con temas relacionados también con el plagio. Sanciones, si se pillan los plagios, hay sanciones. Entre otras cosas, se suspende esa convocatoria. Esa convocatoria ya no se puede, el alumno no se puede presentar. Normalmente el tutor renuncia, ya es como una mancha en el expediente, ya el siguiente tutor sabe que viene rebotado y no es nada agradable para un alumno tener esta situación. Los profesores normalmente no miran con buenos ojos a un alumno que intenta engañar al tutor dándole gato por liebre, es decir, haciéndose dueño de palabras que no son las suyas o de ideas que no son las suyas. Entonces, yo os aconsejo que, como se puede citar, podemos coger cosas de los demás, simplemente hacerlo bien, hacerlo con las referencias necesarias y ya está. A la hora de entregar el trabajo, esto es uno de los grandes logros de la normativa. Antiguamente había que entregar 3 copias en secretaría, con lo que suponía eso de esfuerzo, dinero, papel, todo. Esas 3 copias eran para los 3 miembros del tribunal, cuando el que realmente valoraba el trabajo era el tutor y los otros miembros del tribunal valoraban la puesta en escena, la presentación del póster, etcétera. No se leían el trabajo. Entonces, era una cosa absurda que venía en la normativa, yo llevaba luchando contra eso mucho tiempo y ya por fin lo hemos conseguido. Solamente hay que entregar la copia del tutor en secretaría. Es decir, el alumno tiene que encuadernar una copia. Y porque la normativa nos exige que haya una copia física, si no, ni eso. Es decir, al tutor no le entreguéis el trabajo final, podéis entregárselo a través del ordenador, pero no le entreguéis una copia física porque él va a reconocer la única copia que tenéis que entregar en secretaría. Tenéis que hacerla en papel y también una copia electrónica, que es la que va a quedar en biblioteca. Pero en principio no hay ningún problema de encuadernar, fotocopiar, etcétera, imprimir, más que una sola copia. Esa copia, ya os digo que la recoge el tutor en secretaría y es la única que va a rular por ahí. El otro cambio en la normativa es el sistema de evaluación. Antes había 3 personas, el tutor y 2 miembros más, que se paseaban por los pósters y hacían preguntas al alumno para evaluar el trabajo fin de grado. Bien, el trabajo fin de grado no es más que una asignatura más. Realmente los profesores a final de curso tenemos tal volumen de trabajo que la práctica hacía que nadie se leyera nada. Nadie podía leer un trabajo que no era... Tú tenías 6 trabajos fin de grado y encima estabas en 12 o 15 tribunales más, no podías estar leyendo y corrigiendo 20
o 25 trabajos fin de grado, en una época en la que además hay que corregir exámenes, hay que entregar programas, hay que hacer... Son momentos de mucho volumen de trabajo. El rectorado se da cuenta y eso lo ha corregido, de tal forma que ahora hay que elegir una comisión de evaluación, hay que elegir 3 personas, pero esas 3 personas simplemente comentan, yo tengo 3 alumnos, tú tienes 2, pues venga, vamos a juzgar cada uno de nuestros alumnos. Una vez que se reúne la comisión, cada tutor se va a examinar a su alumno. No van todos juntos, sino que una vez que el alumno ha puesto el póster en la pared, el tutor va a examinarlo de forma oral del TFG. Es decir, el profesor ha sido un guía durante un tiempo, igual que durante la época de clase, los profesores somos guías y os damos apuntes, os contamos, os explicamos la asignatura, y a la hora del examen nos convertimos en jueces, ya no en guías, sino en jueces, y os evaluamos. Pues aquí igual, a la hora de tutorizar os guiamos y a la hora de exponer el póster y contar el TFG os examinamos de cómo estáis vendiendo ese producto, cómo estáis. En una facultad de comunicación además es esencial saber comunicar, no solamente presentar un trabajo bien hecho, sino saber contarlo bien. Entonces, en ese momento el tutor os examina de los contenidos, por un lado, pero también de la exposición. Y entonces exponéis solamente ante el tutor. Si invitáis a vuestra familia, a vuestros amigos, a vuestros compañeros y quieren estar allí mirando, es una exposición pública. Por lo tanto, podéis estar acompañados, pero no os van a juzgar más personas, más profesores que vuestro tutor. Una vez que el tutor ya tiene clara la nota, se reúne con esa comisión y barajan la posibilidad de matrículas de honor, de más matrículas, menos matrículas, del sobresaliente o de notable. Se ponen en común las notas, un poco para que no ocurra lo que ha ocurrido hasta ahora, que parecía que se examinaba el tutor y los tutores tendían a consideran como un insulto que al trabajo de su tutorizado le pusieran menos de un 8. Cuando durante toda la carrera hay muchos alumnos que tenéis todo tipo de notas, desde 5, voy a hablar de los aprobados, desde 5 hasta el 10, llegando a la matrícula. En ese baremo, pues cualquier nota es posible. Entonces, para que el tutor no se sienta juzgado, después se reúne con la comisión simplemente para que se evalúen que haya notas normales. Hemos detectado que las notas de los TFG en cualquier carrera de la Universidad de Sevilla no tienen nada que ver con el expediente del alumno, nada. Es decir, un alumno de 5 a veces tiene un 9, con lo cual el alumno que de verdad saca 9 se ve perjudicado, porque todos los TFG con un 9 no tienen ningún sentido, no tenía ningún sentido. Entonces, estamos intentando trabajar en normativas para evitar esto. Esto significa que ya antes, cuando iba la comisión de 3 personas, el tutor se sentía en tela de juicio. Ahora solo va el tutor y solo juzga al alumno, con lo cual eso puede evitarse. Ya hemos dicho que por Skype no podemos examinarnos, hay que estar aquí. Tampoco es posible llevar el portátil, mostrar un PowerPoint, no, porque sois 600 alumnos y no hay tiempo, hay que hacer varias defensas a la vez. Lo que sí, como hay como 4, 5, 6 alumnos que están en cada aula, se pueden repartir el tiempo y se puede proyectar algo en el ordenador. De todas maneras, no tiene mucho sentido, es decir, lo que se puede proyectar en el ordenador, pues no sé, algún alumno que está trabajando algo creativo y hace pues un corto o hacer un teaser sobre un producto audiovisual, bueno, eso se lo da al tutor antes, se lo manda por ordenador, se lo da en mano y el tutor que va a juzgar lo ve, no necesita verlo físicamente en el acto de presentación. De todas maneras, siempre está abierto el ordenador de la sala y el proyector. El póster es la manera de sintetizar el TFG, es una manera de vender el TFG, igual que muchas veces en el mundo de la comunicación en general, no solo de la comunicación audiovisual, tenéis que hacer pues desde pitching a otras maneras de presentar vuestro trabajo y de defender una idea. Pues igual, es una manera de defender un trabajo que habéis escrito o habéis rodado y tenéis que contarlo, y tenéis que defenderlo y tenéis que venderlo. Entonces, para ello os ayudáis de un póster, no hace falta un PowerPoint.
En un póster puede ir, como las diapositivas del PowerPoint, varias ideas, las ideas importantes, destacar de forma gráfica, de forma icónica, lo que queráis destacar, hacerlo creativo, hacerlo más aburrido. Tenéis libertad absoluta, solamente las medidas es lo que se os exige, para que queden más o menos, que uno no ocupe mucho y que no haya una competencia por el tamaño. La medida es de 50 por 65, más que nada porque era el más barato que vendían aquí en copistería y en otras papelerías que busqué. Es una medida estándar que la podéis encontrar en cualquier sitio y no es nada caro. Si cambiaba los centímetros un poquito, variaba en torno a 5 o 6 euros de diferencia. Entonces, esto que eran unos céntimos, en la época que lo organizamos, nos pareció práctico y se aprobó por las comisiones. Nada más que eso. Recuerdo el primer año que hubo un alumno que decidió que él era más importante que los demás y hizo un póster de 1,5 metros por 1,5 metros. Era un póster enorme. Nos causó primero un perjuicio porque no había dónde colocarlo, no había un espacio asignado a cada póster y este alumno se comía el de 3. El de los 3 compañeros. No había dónde colocarlo y, por otra parte, no respetaba normativa. Bueno, pues para evitar esto, pues se establecieron esto de una forma seria. Normas. Si el TFG se hace por más de un alumno, todos tenéis que estar. A veces el tutor necesita oír a todos. Todos se deben presentar como a los exámenes. No podemos decir, bueno, pues se presenta mi amigo. No, tenemos que estar todos. Esto se convoca con tiempo, pero ya sabéis de antemano qué días van a ser. Es decir, no sé qué día va a caer los TFG de publicidad o en qué día pondremos los de periodismo, porque eso tendremos que barajar varios factores. Pero los 3 o 4 días marcados en el calendario van a ser fijos. Entonces, simplemente tenemos que tener cuidado que no hagamos nada en esas fechas, que no saquemos un billete de tren ni de avión. Que nos ponemos malos, que tenemos un accidente, que, no sé, tenemos un problema familiar grave, bueno, pues ya habláis con vuestro profesor y se busca una solución. Pero es que tengo un vuelo a Tenerife que he conseguido un trabajo en un pub de allí de Tenerife, como me han venido a ver. No, eso no nos vale, hay que esperar entonces la siguiente convocatoria. En el póster puedo poner todo lo que me dé la gana, siempre consensuándolo con el tutor, pero en principio la normativa no constriñe para nada. He dejado algunas recomendaciones para el póster, eso se lo dejo a los tutores y también las publico. Aquí he hecho un extracto de algunos, pues que se lea bien, que sea atractivo, que nos entre por los ojos, pues un poco recomendaciones lógicas. Para la exposición pues llegamos un poquito antes, nos llevamos el pegamentito este, el especie de chicle este que sirve para pegar sin dañar las paredes, colocamos nuestro póster donde nos han indicado, yo publico con antelación la lista de personas con un número, asignándole un número, en las aulas aparecen unos números y allí debajo del, pues yo tengo el aula 3.5 puesto número 17, pues busco el 17 y pongo ahí debajo mi póster unos minutos antes de que llegue el tutor. Están las horas marcadas, no se ocupa toda la mañana, hay turnos de alrededor de 1h30, porque el tutor a lo mejor tiene 5 alumnos y, bueno, pues va uno detrás de otro, están todos los pósteres puestos y aprovechamos que la evaluación se hace seguida. ¿Veis? Aquí hay un ejemplo de un alumno que puso su póster en el número 18. En esa época no se hacía en las aulas, se hacía en el pasillo que está detrás del bar, pero resultó ruidoso y entonces nos hemos cambiado a las aulas. Para ello hemos tenido que desplazar del calendario de exámenes el TFG, pero nada más. Ahora sí, esto es lo más importante. Como os digo, para los que hayáis entrado tarde, hay un folleto que se mandó a imprimir antes del cambio de normativa y entonces todos tienen un papelito, todos los folletos tienen un papelito. Es importante que leáis el papelito porque hay cambios sustanciales. Entre ellos, que el tribunal no son 3, sino el tutor. El papelito lo único dice que el anexo 3 se convierte en 2. Aquí habla del anexo 3 y tenéis que pensar en 2. Que el tutor es el que da la nota global, que no hay una comisión evaluadora de 3 miembros, sino el tutor es el que da la nota global, y que en secretaría no hay que entregar 3 copias del trabajo, como dice en el folleto, sino solo una, y que tenéis que entregar el anexo 3, que es
para los que saquéis 9 o más, para dejar el trabajo si queréis dejarlo en biblioteca. Y el 4, que es el del plagio. Nada más. Es decir, que son poquitas cosas las que cambian, pero cosas importantes y sustanciales. Yo voy ahora, cuando termine, a repartir un folleto entre todos los que estáis, dejaré folletos en la delegación para los compañeros. Es decir, lo que me gusta es, el folleto se llama Preguntas Frecuentes y está organizado, en vez de la normativa aburrida que tenéis en la página web que nadie mira, está organizado de, ¿puedo cambiar de tutor? ¿Puedo cambiar de tema? ¿Cómo se elige el tutor? Pues así, con preguntas y respuestas. Es muy ágil y creo que puede resultar práctico. Y ahora sí estoy disponible para preguntas. Por allí había, sí. No por cuestiones prácticas. Soy 600 alumnos, entonces si doy la oportunidad a uno, le tengo que dar la oportunidad a 600 y yo no tengo capacidad de volver a cambiar los de uno sí y los de otro no. No tengo personal en secretaría para que me ayude a decir, este he entregado 2, pero este tiene una fecha posterior, tiramos este. No puedo. Y ya llevo adelantado, claro, durante toda esta época, la gente de secretaría que me ayuda, el personal de secretaría está poniendo las notas de expediente. Ahora has empezado de nuevo a hacer trabajar a otros el doble por una equivocación. Lo siento, pero sí, dile que no. Me duele estas cosas, pero es que sois muchos. Gracias a ti. Sí. No, perdón, no te oigo. ¿Arreglamos los micrófonos? Me va a ayudar Irene, que va a ser la coordinadora de la mesa redonda después. Allí al final, en el pasillo. Que yo creo que si ahora hay problemas para cambiar los tutores, que es un problema administrativo, que se debería de haber dado la charla antes, por si ahora con la información que tenemos pensamos que el tutor que hemos cogido no es el indicado para nuestro TFG, lo que quedamos fastidiados somos nosotros. Es una opinión, no es... A ver, no es el indicado porque crees que no te va a tocar. En mi caso no, pero yo creo que hay alumnos, como el que ha comentado mi compañero, que yo creo que tienes razón de que lo podría tener la oportunidad de cambiarlo ahora que hemos tenido más información del TFG, que antes que no hemos tenido la información. Hemos tenido una lista de tutores que ni siquiera el tema y... Pues mira, puede que tengáis razón, pero en la Universidad de Sevilla es imposible hacer eso. Yo necesitaría multiplicarme por 2, encontrar ahora nuevo personal en secretaría y los plazos son los plazos. Con los cambios de normativa que os favorecían, yo he retrasado un poco la charla, creo que era necesario retrasarlo y a veces pues nos vemos fastidiado por alguna cosa. Entonces, pues bueno, pues no siempre tenemos... A mí me gustaría a veces que las cosas funcionaran de otra manera y en esta puedo darte la razón, pero ya no podemos hacer nada. Es decir, el anexo 1 entregado ya es el anexo. Confiemos que tengan suerte, que le toquen los tutores elegidos y que eso además haya sido pensado y no rellenado de cualquier manera. Yo confío en vuestra madurez, ya estáis en cuarto y en fin, que no creo que haya tanto caso, ¿vale? ¿Y cuándo se publica la lista con los tutores asignados? Lo antes posible. Yo no me marco, la normativa me da un margen de un mes, pero yo no me marco tanto plazo. En cuanto tenga todo organizado de secretaría con la nota del expediente, yo me reúno con la comisión y lo hacemos lo antes posible. Lo publicamos, sobre todo porque se tendrá que abrir otro plazo de alumnos que no hayan podido elegir ninguna de sus 3 opciones y entonces tengan que volver a rellenar el anexo 1. ¿Vale? Por ahí detrás, Irene. Buenas, es una pregunta rápida. Lo que has estado comentando antes sobre si en la nota media, digamos, de todo el expediente influye en la nota del TFG, ¿sí o no? Es que no he entendido si ahora sí o si ahora no. ¿Para optar al tutor? No, una vez para evaluar ya lo que es el trabajo de fin de grado.
Para evaluar el trabajo de fin de grado, se evalúa el trabajo de fin de grado, no hay que sacar media de nada, simplemente trabajo de fin de grado. No, nada es que más. como usted antes estaba comentando algo sobre el hecho de que ahora sea el mismo profesor, el mismo tutor del TFG el que evalúe el TFG y no los otros 3 profesores. No hay nota media, exactamente, no hay nota media, los otros profesores no dicen nada. Simplemente comentan entre ellos, porque la normativa de la universidad dice que tiene que haber una comisión, pues simplemente será un trámite de comentar, oye, pues yo voy a poner 2 notables, un aprobado, 3 sobresalientes, comentar entre ellos, pero nadie hace nota media. Gracias. A ver, para no retrasar mucho el programa, yo os propongo, cualquier duda que os surja, yo estoy en el vicedecanato de ordenación los martes y los jueves, mis horarios de consulta a partir de las 12:30, me tenéis ahí martes y jueves. Me podéis escribir también, yo voy a publicar todo esto, las normativas nuevas se van a publicar, todavía no, pero un poquito más adelante sí. Y podéis preguntar cualquier cosa. Entonces, ahora lo interesante es ver cómo gente que ya hizo el TFG nos da su punto de vista para que alumnos que además creo que han tenido un buen expediente, una buena nota, algunos han podido utilizar el TFG. Sé que algunos tendréis clase, os tendréis que marchar, pero bueno, creo que la parte interesante viene ahora. Lo mío es un poquito mecánico, pero la parte interesante viene ahora. Es normal. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como ha dicho Inma, vamos a empezar ahora una mesa redonda donde tengo conmigo a compañeras vuestras que son graduadas en los 3 grados que se imparten aquí en la facultad. Ellas os van a explicar su experiencia con el TFG. Todas han tenido una matrícula de honor, algunas han trabajado individualmente y otras en grupo, y hay de todo, trabajos creativos y trabajos de investigación. Entonces, la dinámica simplemente os las voy a presentar a cada una previamente a su intervención, y el turno de preguntas y comentarios al final de todo, porque así podéis lanzarles preguntas tanto a todas a la vez como si tenéis dudas o afinidad por vuestra carrera o vuestra idea de trabajo con alguna de ellas en concreto. Entonces, empezamos con María Toscano, que está a mi izquierda. Ella es graduada en Comunicación Audiovisual, se graduó en 2015 y su trabajo fin de grado fue un trabajo de investigación titulado Sexualidad femenina en la ficción televisiva. El caso de Masters of Sex, Orphan Black, House of Cards y Orange is the New Black, con el que tuvo, como he dicho antes, porque todas lo tuvieron así, una matrícula de honor. María además también hizo luego el máster de guión, narrativa y creatividad audiovisual de aquí de la facultad y se encuentra ahora mismo iniciando la tesis doctoral. Por lo tanto, ella ha seguido por la carrera investigadora. Así que os dejo con ella para que os explique y os dé los consejos que crea pertinentes. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a Inmaculada y a Irene. Bueno, yo voy a hablar un poco de mi experiencia. Yo hice un trabajo de investigación y una cosa que creo que tenéis que pensar bastante bien antes de decidir qué es lo que queréis hacer es sobre qué queréis trabajar. Si queréis hacer investigación, si queréis hacer creativo, porque es un trabajo que sí es otra asignatura más, pero le vais a dedicar muchas horas vosotros en casa y tiene que ser algo que os guste, que realmente con lo que os sintáis cómodos, con lo que estéis a gusto, porque si llega un momento que sí que es cierto que en algún momento podríais cambiar, dependiendo también del tutor, el tema de vuestro trabajo, pero todo el trabajo previo que hayáis hecho a lo mejor no os sirve en el momento en el que cambiáis. Entonces, pensar muy bien qué es lo que queréis hacer y encontrar algo que de verdad os guste. Si es investigación, no tengáis miedo. Yo al principio me daba un poco de miedo porque decía, yo no tengo ni idea de investigar, no he hecho esto en mi vida, no sé qué es lo que voy a tener que hacer, pero no tengáis miedo porque vuestro tutor o vuestra tutora os va a ayudar, os va a guiar todo lo que pueda, os va a aconsejar que leáis cosas para aprender a investigar, para aprender a buscar la información, cómo citar, todo eso. No tengáis miedo porque sea algo desconocido, porque si realmente os gusta, lo vais a poder hacer y lo vais a hacer sin problema. Luego, aparte, la elección del tutor, que ya habéis hablado que ya lo habéis elegido, pero bueno, quería señalar que aunque os toque un tutor, en el caso de que no tengáis la nota y os toque un tutor que no sea el que elegís, siempre podéis intentar llegar a un acuerdo y aunque no sea su línea principal, el tema que vosotros queréis tratar,
la mayoría de los tutores se van a adaptar a vosotros y no os van a poner muchas trabas a la hora de elegir un tema concreto, intentando llevarlo también ellos un poco al terreno que más dominen, pero si lo intentáis no perdéis nada y lo más probable es que no os pongan impedimentos a la hora de intentar hacer lo que queréis. Un poco también hablaros de las primeras reuniones con el tutor, cómo plantearle lo que queréis hacer. En mi caso, mi experiencia no hubo ningún problema. Yo no conocía a mi tutora, le envié un correo, le dije que iba a ser su alumna en el TFG y que cuando pudiese, porque me dijera qué día tenía tutoría, que iba a hablar con ella y yo le planteaba qué es lo que yo quería hacer y que ella me dijera. Tenéis que tener en cuenta que hay veces que podéis plantear trabajos muy amplios que os van a decir que no son posibles por el tiempo que tenéis o que vais a plantear trabajos muy cortos que os van a pedir que extendáis un poco más. En el caso de la investigación, yo en mi caso quería hacerlo sobre una serie en concreto, pero mi tutora me dijo, bueno, intenta ampliarlo un poco más para que no se te quede un trabajo muy corto y hacer una investigación un poco más profunda y más amplia. Entonces, bueno, pues pensé, buscamos series que se hubiesen estrenado en 2014, que tuviesen como máximo 2 temporadas para que tampoco fuese demasiado extenso, porque analizar una serie pues, requiere mucho tiempo, tienes que ver los capítulos en 1 o 2 ocasiones. Si la serie tiene más de 2 temporadas y analizas 4 series, se te puede ir de las manos. Pero eso, escuchad a vuestros tutores, os van a aconsejar siempre lo que ellos piensan que es lo mejor para vosotros y para vuestro trabajo, y para que podáis hacer un trabajo que sea abarcable. Luego, a la hora de organizaros, creo que es importante no solo que cumpláis los plazos que os marque el tutor, porque habrá tutores que os marquen plazos. En mi caso, yo no tuve unos plazos concretos de entregarle avances a mi tutora, pero yo me marqué a mí misma esos plazos para que no se me viniese el tiempo encima. Entonces, intentad marcaros pequeños objetivos semanales o mensuales en el tiempo en el que tenéis que hacer el TFG y intentad cumplirlo lo mejor que podáis. Aparte de eso, bueno, si tenéis que reorganizaros, mejor reorganizaros y volver a adaptar el tiempo que dejarlo pasar y ir acumulando trabajo sin volver a organizar vuestro calendario, porque puede ser un caos. Y siempre pensad en dejar un margen de un par de semanas antes de la fecha de entrega del anexo y de entrega de depósito del trabajo, porque puede pasar lo que sea. Y poneros que os marcáis el día antes como el último día para terminar el trabajo y si os pasa algo no os va a dar tiempo a terminarlo y a tenerlo listo. Entonces, dejaos como 1 semana y media, 2 semanas para poder tenerlo terminado lo antes posible. Y si luego se os viene algo de tiempo encima, poder coger esa semana para hacerlo. En mi caso, que fue de investigación, a la hora de redactarlo, cada uno que lo haga como esté más cómodo. Que estoy un poquillo resfriada. Hacerlo como estéis más cómodo, como vayáis viendo que evolucionáis y tal. Y no os agobiéis si vosotros estáis acostumbrados a trabajar pensando primero y leyendo y luego hacer la redacción, no os preocupéis. En cuanto a la defensa, bueno, intentad ser muy visuales, intentad poner la información imprescindible y que no sea demasiado, que no sea aburrido. Vuestro tutor ya se va a haber leído el trabajo y no va a haber problema. Y bueno, lo último es que una vez que acabéis o antes de acabar, pensad en si queréis utilizar ese trabajo para después, si queréis publicarlo, si queréis seguir investigando, planteároslo de cara a eso. En mi caso, el TFG no lo publiqué, pero lo planteé como una base para mi TFM y luego el TFM sí he podido publicar algunos artículos, he podido ir a congresos, entonces,
planteároslo así. Y si luego vais a hacer el TFM, también existen becas de colaboración. A mí me dieron una beca de colaboración gracias a que anteriormente ya había planificado que quería seguir investigando y los plazos que tenéis para pedir la beca son muy cortos, entonces si las queréis pedir y queréis seguir investigando durante el TFM, pues es una buena opción. Utilizad vuestro TFM para poder solicitar esta beca y investigar durante un año, que no es mucha la beca, pero bueno, es un dinero que os dan por investigar y estar estudiando. Entonces, está muy bien y mucha gente no sabe que tiene esa opción. Y bueno, lo más importante que quería decir ya lo he dicho. Bueno, pues gracias, María. Respecto a las becas de colaboración y eso que has estado comentando, como también ha comentado antes Inma Gordillo, el día 1 de diciembre vamos a tener en el Salón de Grados de 11 a 1 unas jornadas que impartiremos una compañera y yo, precisamente de orientación a la investigación, donde hablaremos de todas las posibilidades que hay, todas las becas desde antes de terminar el grado, después durante el máster y ya las becas predoctorales de cara a la realización de la tesis doctoral. Entonces, si os interesa, ya pondrán publicidad, pero será el día 1 de diciembre. Bueno, la segunda interviniente es Valeria Pérez Babich, que es graduada en periodismo. Ella se acaba de graduar en este 2017 y su trabajo fin de grado, que también fue un trabajo de investigación, se titulaba La imagen de Vladimir Putin en los medios, estudio de caso de las televisiones rusas y norteamericanas. Y, como he dicho antes, también obtuvo una matrícula de honor. Entonces, le voy a cambiar el sitio porque os va a enseñar el póster y le doy la palabra. Bueno, buenas a todos, soy Valeria. Algunos me conocéis, he visto caras conocidas. Como veréis, mi TFG ha sido de investigación, ha sido un poco complejo porque la verdad es que era un tema, primeramente era actual, entonces cambiaba cada día, aparecían cosas nuevas cada día. Además tenía que abarcar cosas de un país y tenía que mirarme los informativos de Rusia, porque yo me centré solamente en la televisión, no en la prensa, no en la radio, los informativos de Rusia, los informativos de Estados Unidos. Entonces, al principio, la verdad es que en mi mente fue todo un poco caos y no sabía por dónde empezar. Pero bueno, por suerte, la comunicación con mi tutora fue muy buena, fue constante, me respondía siempre muy rápido. Y si en algún momento no sabéis qué hacer, siempre es contextualizar. Primero, la base de todo proyecto de investigación es sacar el contexto y a raíz de ahí van a ir surgiendo ideas a partir de las cuales vais a poder ir sacando nuevas conclusiones y nuevos objetivos. Como ha dicho mi compañera, es muy importante que determinéis qué es lo que os gusta y ya que a eso os vais a dedicar durante varios meses, que os guste realmente, porque si llega un punto en el que os cansáis, al final va a ser un TFG que no queréis defender, no queréis sacar buenas conclusiones y no le daréis tanto rendimiento como podríais. Y una vez que tengáis eso, es muy importante que saquéis los objetivos, qué es lo que queréis demostrar con esa investigación. No sé, a lo mejor puede ser que en mi caso, yo buscaba la tergiversación que se da en los medios entre una parte del mundo y la otra y, sin embargo, en un momento dado los medios dieron un vuelco y no había tal tergiversación como yo creía, por tanto tuve que cambiar el enfoque del trabajo. No tuve que cambiarlo entero y esa fue una de las posibilidades con la que yo ya hablé con mi tutora. Al ser un tema tan actual, podía pasar cualquier cosa y podía surgir cualquier problema. Simplemente cuando ya fui analizando ambas partes de los programas informativos, me di cuenta de que podía no haber el resultado que yo esperaba y simplemente lo que hice fue cambiar el enfoque y demostrar otras cosas que, bueno, en un principio no era mi objetivo, pero al fin y al cabo salió bien y salió tal y como me planteé cuando renové esas pautas. Cuando estés trabajando en un proyecto de investigación,
tal y como ya explicó la profesora Gordillo, es muy importante que cuando utilicéis la fuente, desde un principio las apuntéis, apuntad las referencias y de dónde lo habéis sacado y todos los medios, porque yo al principio, mi fallo fue que yo iba leyendo muchas cosas, iba sacando muchos documentos y muchas noticias, pero no iba apuntando de dónde iban sacando las ideas, y tuve que, un mes después, leyéndome ya un montón de documentos, tuve que volver a revisarlo todos y ver quién es el autor de cada cosa. Y eso es algo muy importante y, bueno, ya sabéis cómo está el tema del plagio. A mí me venía muy bien ir siempre con una libreta o con el móvil, con algún tipo de material en el que podía anotar cosas, porque o bien me iban surgiendo, o bien veía algunas noticias y tenía que apuntarlas, porque al fin y al cabo no estás las 24 horas haciendo el TFG. Pero si es un tema actual, pueden ir surgiendo, como ya he dicho, novedades continuamente, o que tú mismo se te ocurra alguna cosa, pues tú lo anotas. Y a mí, yo tenía esta libreta llena de garabatos que mi tutora cuando la vio dijo, mira, esto al tribunal le va a encantar. Pero sí es una buena idea que estés siempre apuntando cosas y al final a lo mejor no las utilizas, pero pueden ser muy útiles. Y bueno, bajo mi experiencia, ir haciéndolo poco a poco, no os agobiéis, porque cuando entramos en cuarto es como que el TFG es un mundo y no es un mundo, es una asignatura más. Es un trabajo que vale que sea un poquito más amplio porque nos dediquemos más meses a este tema en concreto, al que ya hemos elegido. Pero al fin y al cabo, a estas alturas, más o menos algún trabajo de investigación hemos hecho, sea a menor o mayor escala, pero algo de idea tenemos. Entonces a este simplemente hay que dedicarle unos meses más. Y no es tan difícil ni se exige tanto como lo que creemos cuando entramos en la carrera o cuando entramos en cuarto. Y sigue siendo 6 créditos como todas las demás asignaturas, y cuando lo expongáis, muchos de nosotros tememos cuando llega la hora de la defensa porque es como que nos evalúan, pero se pasa volando, son 10-15 minutos como mucho en los que tú explicas un trabajo que llevas realizando y en el que llevas investigando ya varios meses, te lo sabes, no hay manera de que haya cosas que, como en un examen que tú lo has estudiado y con otras 5 materias y se te olviden. No, es algo en lo que tú te has centrado durante 5 meses, en mi caso han sido más porque yo lo presenté en septiembre, y prácticamente no te lo tienes ni que preparar, simplemente organizarte una guía para ir diciéndolo en orden, y al fin y al cabo el cartel os va a ir guiando y os va a ayudar si en algún momento se os va alguna de las pautas. No tengáis miedo, no os pongáis nerviosos si en algún momento se os pregunta algo. En mi caso teníamos todavía el tribunal con 3 profesores, me hicieron varias preguntas y simplemente fue puntualizar alguna cosa que no me dio tiempo de explicar, ya que tenemos un tiempo limitado. Pero los profesores no van a querer poneros malas notas ni a evaluaros mal, van a pretender ayudaros. Entonces, no os sentáis como con una presión enorme porque al fin y al cabo es un trabajo más. Y bueno, en mi caso yo elegí el tema de Rusia y Estados Unidos porque me gusta mucho la política internacional, pero también porque al haber nacido en Rusia puedo hablar el idioma. Entonces, cuando estábamos barajando con mi tutora los temas, una de las claves fue que al manejar el ruso podría sacar muchísima más información de los informativos y entenderlos sin necesidad de acudir a traductores no nativos. Por tanto, si tenéis alguna habilidad, sea en un idioma, sea algún contacto con el que os pueda facilitar ciertas informaciones, algo concreto que os pueda servir de ayuda, utilizadlo. Evidentemente, si os gusta el tema del que se trata. Y bueno, no tengo mucho más que decir porque solamente que os relajéis, no os presionéis si tenéis que dejar el TFG para septiembre porque no os dé tiempo, porque haya surgido algún problema personal, hacerlo, pero si os da tiempo y que no sea por pereza, pues lo hacéis en junio, julio y tenéis el verano libre. Yo he tenido un verano más complicado porque lo entregué en septiembre, pero no os agobiéis porque es un trabajo más y es una asignatura más. Gracias.
Bueno, pues gracias a Valeria. Ahora tenemos a una graduada en Publicidad y Relaciones Públicas, Maite Donstrup Portilla, que se graduó en 2016 y también hizo un trabajo de investigación. En este caso era sobre personajes femeninos, poder y liderazgo en la ficción. Y estudió los casos de Game of Thrones, Vikings y Borgen. Además, parte de los resultados de este trabajo han sido publicados y presentados en algunos congresos y acaba de ser ahora mismo su TFG publicado en formato de libro. Después realizó, en el marco del Máster de Investigación en Comunicación y Cultura de aquí de la Facultad, siguió desarrollando este tema en forma de trabajo fin de máster. Así que cuando quieras, Maite. Hola, gracias por estar aquí. Sé que estaréis muy ocupados ahora mismo en cuarto. Mi presentación será breve. Primero comentaré el tema de mi trabajo de fin de grado. En él analicé a 4 personajes femeninos que ejercen el poder para determinar cómo representan estas series de éxito a mujeres en puestos de liderazgo. Para ello, realicé un estudio cuantitativo con el objetivo de determinar los arquetipos de cada una de ellas, para posteriormente realizar un estudio sociosemiótico de cada una de las protagonistas para resolver las características positivas o negativas que le atribuyen estas producciones al género femenino cuando ejercen el poder, cuando son líderes. Más que nada, en esta presentación me voy a centrar en algunos trucos que he aprendido durante el desarrollo de mi labor investigativa, mi breve labor investigativa, por si os pudiera servir para vosotros para hacer vuestra investigación. En primer lugar, os voy a dar un consejo respecto al tutor, que aunque sé que es importante que se llevéis bien con él, que os caiga bien y demás, no debéis dejar de lado que lleve una línea de investigación acorde con la vuestra, porque si no, es que entonces no va a poder aconsejar bien y al final el trabajo, aunque tengáis que leer y escribir vosotros, también es importante que el tutor sepa más o menos por dónde guiaros. En referencia a buscar la bibliografía, aunque el tutor os dará las primeras referencias, siempre está de más buscar bastante, por ejemplo, por lo menos en el tema de investigación por vuestro lado. El catálogo normal ya lo conoceréis de sobra. Y os voy a comentar, por si sabéis, la pestañita Fama Plus, que ya no solo busca en la palabra si está en el título, sino que sale, si sale, por ejemplo, Netflix, en este caso, en un apartado. Y entonces, pues, a mí me vino muy bien porque yo no hubiera encontrado este libro de otro modo, ya para el trabajo fin de máster y muchos más. También está el catálogo CBUA, que también está en la pestañita esta también de la biblioteca, que podéis solicitar gratis un libro a cualquier universidad andaluza y os lo manda a la biblioteca de la facultad. Ya en el tema de la exposición, pues bueno, antes cada tribunal, por ejemplo, determinaba el tiempo. Tengo compañeros que pusieron 5 minutos, yo tuve 2 minutos y medio, así que no se preocupéis porque es muy breve. En todo caso, 5 minutos también se pasan enseguida. Y es contar los puntos clave de vuestra investigación, sin más. Los nervios, yo soy una persona que me pongo muy nerviosa para exponer en público, soy un poco desastre y aún así me lo saqué. Así que si hay alguien como yo que se pone muy nervioso, pues tranquilizarle un poco, que después tienen en cuenta los nervios los profesores y no penalizan. Y yo quería animar a que el trabajo fin de grado después lo pudierais sacar en siguientes convocatorias. Por ejemplo, he estado buscando un poco las convocatorias de este año y la empresa EONOR, si hacéis algo relacionado con el consumo, legislación publicitaria, acepta trabajos de fin de máster y de grado. Y esta empresa en específico creo que otorgaba un máster, un premio para un máster. También está Inspiraciencia,
que es relato de inspiración científica, que también está dirigido a trabajos fin de grado o de máster, o ya de ensayos, o de investigación Santiago González. Esto solo por poner un par de ejemplos, pero hay muchas, lo pongo porque hay muchas convocatorias, que seguro que alguna os vale, y un dinerito y también en el currículum, viene muy bien. O mérito en el currículum. No sé si conocéis, ahora que vais a acabar, cuarto, el Servicio de Voluntariado Europeo, que es para hacer proyectos de voluntariado en Europa, que son proyectos que te pagan el viaje, el alojamiento, la comida y un poquito de dinero de más. Y si no tenéis nada que hacer y queréis un año así aprender cosas fuera, y también si ven el currículum está muy bien. Yo pensaba irme si no me sale nada ahora mismo. Y aquí, por ejemplo, si hacéis un trabajo relacionado con el tercer sector, lo podéis poner en la carta de presentación y la empresa lo tendrá mucho en cuenta. Ya también, si queréis seguir con la labor de investigación, adaptar el TFG en artículos, presentarlo a congresos, como hice yo, o editoriales, si veis alguna de que el mío está en Apeirón Ediciones, que creo que en septiembre siempre habrá las convocatorias para ver si podéis publicarlo. O futuras líneas de investigación, trabajo fin de máster, alargar la investigación y ya está. Bueno, pues ya pasamos a la última participante en la mesa, que también es graduada como María en Comunicación Audiovisual. Ella es Lucía Rodríguez Sainz, se graduó en 2014 y su trabajo de grado fue un trabajo creativo que además realizó junto a otras dos compañeras, Macarena Romero Berro y Guillermina García Aparcero. El trabajo, que se titulaba La ciudad de las capacidades, es un juego multimedia didáctico. También obtuvo una matrícula de honor y además fue galardonado con el 9º Premio Andaluz de las Buenas Prácticas en la atención a personas con discapacidad. Así que cuando quieras. Vale. Pues hola, yo soy Lucía y, como bien ha dicho Irene, este trabajo que realicé con dos compañeras más es un trabajo creativo. Teníamos claro desde el principio que no queríamos hacer un trabajo de investigación, así que nos lanzamos a hacer esta aplicación. Os voy a poner aquí un vídeo, que es un vídeo resumen, vamos, si lo ponéis en YouTube sale por si lo queréis escuchar, simplemente es como un vídeo tutorial de lo que es la aplicación, el recorrido que tiene, cómo se funciona y eso. Os lo voy a dejar aquí de fondo de mientras para que le vayáis viendo. Y de mientras pues voy contando un poco qué es este trabajo. Como os digo, es una aplicación multimedia que perseguía el fin de sensibilizar a niños entre 7 y 12 años acerca de los problemas que tienen las personas con discapacidad. ¿Vale? En este juego se tienen en cuenta 4 discapacidades: la discapacidad sensorial visual, la discapacidad sensorial auditiva, la discapacidad física y la intelectual, que la pusimos a través de un niño que tiene síndrome de Down. El objetivo que perseguíamos fue que los niños empatizaran un poco con este tipo de personas y normalizar un poco la imagen de este colectivo. Las realizamos en Adobe Flash porque teníamos conocimientos de ello en la carrera, en algunas asignaturas, habíamos hecho algunas cosillas, pero también he de deciros que fue mucho también autodidacta, porque a nosotros nos gusta mucho este tema de las nuevas tecnologías y de este tipo de juegos. De hecho, después las 3 realizamos el máster de videojuegos, que fue la primera edición que sacó esta facultad. Y bueno, eso, entonces, claro, lo hicimos en Flash, sabíamos que Flash estaba un poco obsoleto en ese momento, pero bueno, fue la herramienta que teníamos en nuestras manos en ese momento para usar y con ella pues continuamos. La aplicación lo que trata son como las 4 discapacidades, están como en 4 barrios diferentes, cada una con un personaje distinto. Y pues si hablas con él, pues te propone un minijuego con el que, bueno, pues por ejemplo, que está saliendo ahora del lenguaje de signos, pues te enseña un poco a poner tu nombre, una palabra o lo que sea. Otro, el de los sonidos, pues adivinar un sonido, en fin, todo orientado a la edad de niños de 7 años o
o ese tipo de edad, ¿no? De franja de edad. Como os digo, teníamos muy claro al principio que queríamos un trabajo creativo, que no queríamos hacer nada de investigación, que queríamos que fuera algo más práctico y tal. Y bueno, entonces a la hora de elegir nuestro tutor, nos guiamos porque tuviera una línea relacionada con las nuevas tecnologías y que no por el nombre, si lo conocíamos o no. A fin de cuentas, como han dicho mis compañeras, eso es lo menos importante. Lo importante es que tengáis con ellos una afinidad de que os puedan ellos asesorar de un tema del que saben y os puedan ayudar en eso, porque nosotros, la verdad, que gracias a nuestro tutor fue por el que tiramos por este tema de la discapacidad. Y de hecho nos concedieron una CESI la Junta de Andalucía, que fue una mención especial, como un pequeño premio, por este tipo por un TFG, o sea que nosotros no jamás lo habíamos pensado en hacer un TFG por ganar un premio ni nada, pero bueno, que se reconozca tu trabajo también fue gracias a que nuestro tutor pues pudo darnos un poco de visibilidad en este sentido y lo hemos podido poner en colegio, ponerlo un poco en realidad, a ver si de verdad funcionaba con el colectivo que nosotros habíamos estimado y bueno, la verdad que estamos bastante contentas con esto. Y bueno, en cuanto a la defensa, yo fui de la primera promoción de grado, así que estaba con la antiguísima normativa y era el tutor y dos más. De todas formas, no es, bueno, aparte de que nuestro trabajo era muy práctico y era más de verlo que de realmente explicarlo, aparte del funcionamiento y los objetivos y demás. De todas formas, no es nada que os tengáis que preocupar porque, como ya han dicho mis compañeras, estáis trabajando meses y meses en este tema, o sea que simplemente con haceros una guía de lo que queréis decir, los puntos que queréis destacar y además encima así con vuestro tutor, que también sabe bastante cuánto habéis trabajado y lo que os habéis tenéis en cuenta del tema, no tenéis de qué preocuparos. Lo que sí os animo a que hagáis lo que os guste. No os dejéis llevar por que el tutor que os gusta sea profesor vuestro y os llevéis bien, porque realmente os tiene que aportar algo. Y si pensáis en el trabajo de fin de grado como algo más allá, no solo un simple trabajo, eso que tenéis ganado. A nosotras, ya os digo, con el premio, sí es verdad que nosotras seguimos estudiando cosas de videojuegos porque nos gustaba este tema de la educación lúdica y tal. Y bueno, sabíamos que Flash no nos iba a dar mucho más porque este tema ya no avanzaba, pero gracias a eso pues decidimos por dónde seguir enfocando nuestras carreras y bueno, la verdad que estuvimos bastante contentas. Después de visitar todos los barrios y las discapacidades, tiene un test final en el que pues, te hace preguntas a ver si has entendido o sabes que no puede ser una persona, por ejemplo, en este caso con discapacidad física, en fin, es algo muy sencillito, pero bueno, más que nada para entretener y enseñar de esa forma. Y nada, bueno, eso, yo lo dicho, lo que quiero es que de verdad penséis en hacer algo que verdaderamente os guste, que el tutor siempre os va a poder ayudar si va con su línea de trabajo y al final pues lo podréis encaminando y hacer una cosa que al final pueda servir para el futuro, ya sea para vosotros mismos como para seguir estudiando o un trabajo o un mérito en el currículum o lo que sea. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues muy bien, Lucía. Pasamos ahora ya, si tenéis preguntas, tanto para alguna de ellas en concreto como en general, que os puedan resolver, pues ahora es el momento. ¿Nadie tiene ninguna duda? Pues yo os voy a poner alguna... No son realmente preguntas en concreto, pero sí... por ejemplo, Lucía, que tú eres la única que ha trabajado en grupo, aunque en estas carreras estamos acostumbrados a trabajar en grupo, pero quería preguntarte un poco, y más en un trabajo de estas características, cómo os habíais organizado el trabajo, tanto en el reparto, si todas las decisiones son asamblearias, por decirlo de alguna forma, o alguien marca un poco la pauta, si os dividís el trabajo dependiendo de en que cada una sea experta o hacéis todas un poco de todo, un poco para si alguien tiene idea de hacer un trabajo en grupo, ¿qué consejos puedes darle en ese sentido? Vale, pues en mi caso, con las dos compañeras y amigas que lo hice,
eran amigas mías, vamos, de todo desde el principio de la carrera, entonces sabíamos mucho cada una la forma de trabajar que tenía. Tuvimos la suerte de que nos complementamos muy bien, aunque cada una tenía ideas diferentes. Y bueno, un poco sí, nos organizamos según lo que mejor se le daba a cada una, lo que más les gustaba hacer, pues así era más sencillo, cada una trabajaba más a gusto más o menos en su ámbito. Por ejemplo, yo me encargué de la mayoría de la parte gráfica, de los dibujos y tal, porque me gustaba, y a mí no me costaba trabajo, me costaba menos trabajo que a mis compañeras dedicarme a pintar los muñecos, a hacerle los movimientos, a colocarlos, a otra más de programar o de la parte más técnica de la memoria explicativa. En fin, nos organizamos de esa manera. Yo creo que es esencial estar con compañeros que saben como que ya habéis trabajado antes o que sabéis cómo trabajar. Si tenéis la suerte de que encima son amigos vuestros, lleváis bien, estupendo, pero si no por amistad, tampoco, porque si no tenéis buena forma de trabajar no vais a llegar a buen puerto, ya seáis 2 o 3 en el trabajo. Así que, bueno, en mi caso es que la verdad que puedo decir que trabajé muy bien en grupo, que mis compañeras y yo nos complementamos muy bien y nada, así simuladamente. Y una pregunta un poco para todas las compañeras de la mesa. ¿Alguna de vosotras se puso en contacto o conocía a alguien que hubiera hecho previamente, si no un TFG, da igual un TFM o cualquier otro tipo de trabajo práctico que tuviera relación con lo que vosotras queríais hacer? Ninguna. Bueno, yo en mi caso es que no pude porque yo era la primera promoción, entonces estábamos muy perdidos en esto del trabajo de fin de grado, que era verdad que, como ha dicho Inmaculada antes, pues era una cosa como que parecía que era una tesis doctoral y estábamos todos súper asustados, no sabíamos por dónde tirar, pero nuestro tutor fue en este caso en el que nos dio un poco más de calma y nos dirigió en este tema, pero claro, yo no pude. Yo es que sí es algo que os recomiendo. Yo no hice TFG porque yo soy de licenciatura, pero, por ejemplo, una ex estudiante de aquí que hizo el grado en Comunicación Audiovisual sí se puso en contacto conmigo porque su TFG era bueno, sobre un documentalista catalán, Joaquín Jordà, sobre el que yo había trabajado en mi TFM. Entonces, sí que es bueno si tenéis claro sobre lo que queréis trabajar, cuando ya no solo a vuestros tutores, sino a vuestros compañeros y vuestros profesores, si saben alguien que haya trabajado en esa línea, ya os digo, aunque no sea en el TFG, aunque sean grados superiores, porque puede ser muy útil, tanto para evitar hacer cosas que, aunque no sepamos, otros han hecho ya, como para, evidentemente, orientaros y daros recursos que pueden ser muy, muy útiles. Yo, por ejemplo, a la compañera que os cuento, pues le pude aportar bibliografía y películas que yo había podido conseguir por un trabajo de investigación previa, y ella ya tenía, dentro de un trabajo de fin de grado, que es mucho más pequeño que un TFM, pues tenía ese acceso a ese material que de otra forma, por tiempo, no hubiera podido tener. Entonces, ese sí que es un consejo que me parece útil. Bueno, y yo no estuve en contacto con... Había una alumna que creo que 2 años antes de mi TFG hizo algo relacionado con el presidente ruso, y era un tema diferente, pero mi tutora me pasó el enlace donde estaba colgado en la biblioteca de la facultad del TFG, y eso me sirvió para tener una mínima idea al principio de llevar un guión y por dónde tenía que moverme. Y además hay muchos trabajos de investigación en la plataforma que os pueden guiar si en el caso de que estén muy perdidos. Y por otro lado, tuve una profesora en cuarto que también se dedicó en Rusia, China y no me acuerdo otro país. Entonces, ella hizo una investigación un poco más amplia y abarcando también otros temas, que me puse también en contacto con ella, le expliqué mi tema y aunque su libro todavía no estuviese publicado, me ayudó con cierta información y me fue útil como fuente. Muy bien. Pues, bueno, ¿nadie quiere preguntar nada más? Vale. ¿Cómo se supera el miedo al cuello blanco? ¿O a la representación del cuello blanco? Bueno, en mi caso, escribe lo primero que vayas viendo, escribe qué quieres hacer,
¿Qué objetivos tienes? ¿Cómo crees que debes hacerlo? Todo eso tú escríbelo, apúntalo, hazte un guión del índice que crees que quieres tener, empieza a rellenar apartados, empieza a rellenar puntos, la bibliografía, ponte a buscar, cuando encuentres libros que te pueden interesar, ve apuntándolos también. Todo eso, todo lo que vayas leyendo, todo lo que empieces a escribir, aunque luego lo vayas a borrar, porque probablemente lo primero que escribas nunca se quede ahí, siempre vas a acabar cambiándolo todo y modificándolo porque no esté bien redactado, porque haya cambiado lo que quieres poner ahí, pero escribe. La mejor forma de enfrentarte es escribir. Bueno, y también si consultas no tienes mucha idea, pero más o menos sabes sobre lo que quieres trabajar, si consultas trabajos previos, aunque no sea sobre el tema, aunque por ejemplo sea porque hace el mismo tipo de análisis que a ti te gustaría hacer, aunque sea un tema completamente distinto, o hace un trabajo sobre series y tú quieres trabajar sobre documental, pero algo que tenga en común que te pueda servir y empieza por la estructura del trabajo. ¿Cuál es el índice? Vale, pues yo podría hacer, evidentemente hay partes que son ineludibles, pero luego siempre te pueden dar ideas y al final es eso, o sea, nadie tiene una idea y crea algo de la nada, todo desde cero y dice, venga, aquí soy yo la que se ha inventado esto, nadie inventamos nada. Entonces, siempre ese miedo a cómo empiezo. El hecho ya mismo de que vayas rellenando con una especie de estructura, eso de, pues aquí abajo me apunto estas dos referencias que he visto. Pues el otro día vi un capítulo de tal que me sirve para otra cosa. Ya te va animando el hecho de que ese folio no esté en blanco, aunque no sean cosas redactadas ni mucho menos definitivas. Entonces, sobre todo, el ir un poco buscando y reflejando el trabajo de búsqueda que estás haciendo. Eso ya es un trabajo en sí, aunque no sea el de la escritura. O sea, este trabajo previo es imprescindible y al final luego te va saliendo todo. O sea, que no hay que preocuparse porque muchas veces, como habéis dicho todas en la mesa, es mucho más lo que pensamos que va a ser que lo que al final es. Y todo el mundo está allí, tus compañeros, tus profesores y los tutores para ayudarte. Entonces, no hay que tener el miedo a hacerlo mal. ¿Alguien quiere añadir algo más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada. El martes próximo, de 12:30 a 2:30 también, pero en el Salón de Grados, hay una mesa como esta, pero sobre TFM, que aunque bueno, todavía estés en grado, seguro que hablan de recursos útiles y tal que os pueden servir, si estáis interesados. Y como digo, el 1 de diciembre, aunque ya os informarán, haremos una sesión más orientada a la investigación con mucha información práctica, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.